privilegio estar aquí hoy, una vez más. A mí me unen lazos súper fraternales con ustedes, con esta iglesia, con el pastor Mel, la pastorada, y también con gente como Pablo, Nidia, Urania, creo que está recuperándose de una operación, y muchos otros que formaron parte de la historia de mi vida. Y algunos de ustedes quizás no me conozcan, mi nombre es Armando y soy venezolano, estoy casado con una sola esposa y hemos sido bendecidos con 3 muchachos, 3 niños que ya no son tan niños. La mayor Rivka, ella nació en Caracas y cuando tenía 3 meses nos fuimos a vivir y a estudiar al Brasil. Y Rivka, ella se casó con un americano que conoció en Sudáfrica y gracias a Dios le va muy bien, está viviendo aquí en Franklin, Tennessee, y ya le salió su cosa esa que le llaman ustedes green card, y se está yendo otra vez para África del Sur porque ahí es donde ellos están estudiando, haciendo periodismo y trabajando. Y tenemos también al varoncito Gabriel Moshe, nosotros le llamamos Gibi, él nació en Málaga, en España, y Gibi ahorita está en la China estudiando economía y estuvo estudiando en Corea también un tiempito. Él ya cumplió 20 años, Rivka tiene 23 y la más pequeña, Rachel, ella nació en Ámsterdam y Rachel está estudiando en Montreal, en Canadá, en la Universidad de La Salle. Y de repente me encontré solo con mi esposa y wow, mucho gusto en conocerte, ¿entiendes? O sea, la vida comenzó a cambiar, los años pegan y ya uno no es un muchacho, ya uno es un viejito, pero un viejito chévere. Amén. Nosotros estamos en un proceso de transición. Hemos estado trabajando por muchísimos años en Ámsterdam, en Europa, y sirviendo a varias partes del mundo desde esa base. Y ahora estamos contemplando la idea de trasladarnos al Brasil, a vivir en Río de Janeiro, y tener 2 lugares como base, en Hawái, en Kona, y en Río de Janeiro, en Brasil. El mundo se ha hecho mucho más pequeño. A través de que pasan los años, el mundo verdaderamente es mucho más pequeño, pero nuestro llamado, nuestro corazón es simplemente bendecir a la humanidad, trabajar en ver a la gente, a los pueblos, construir y siendo parte de la construcción del reino de Dios. Estoy de pasada, estoy regresando de Hawái, mañana vuelvo para Holanda a ver a mi esposa y yo quería compartir con ustedes en el libro de Génesis, capítulo 12, si abrimos nuestras Biblias, y cuando tú te pones viejito tienes que ponerte lentes para leer. Y a mí me da vergüenza porque mi hija me vio un día con lentes y se puso a llorar, papá, estás viejo. Pero bueno, se la vi. Capítulo 12, creo que es sí, versículo 1 y 2 y 3. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Esa parte de la Biblia es muy importante porque literalmente divide la Biblia en 2. Nosotros podemos decir Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, pero para mí literalmente la Biblia se divide, es Génesis 1 al 11 y Génesis 12 hasta el último capítulo del Apocalipsis. La Biblia realmente comienza a surgir como algo muy especial en su revelación al partir del capítulo 12 de Génesis. Ahora, del capítulo 1 al 11 está inspirado por Dios como el resto de la Biblia. Sin embargo, es como el prólogo del libro. Habla de la creación, habla de la humanidad, habla del diluvio, habla de la Torre de Babel
Y de repente, de ese gran pantallazo, de ese panorama, de esa pintura, el Señor comienza a escoger a un hombre y le dice: yo quiero que tú dejes tu casa, tu parentela, y que tú vayas a una tierra que te voy a mostrar. Y a partir de allí se desarrolla toda la historia bíblica que se basa en el cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a este hombre que se llama Abraham. Y Pablo escribió a los Gálatas y dijo: el Señor juró por él mismo que él iba a cumplir todo lo que le dijo a Abraham, porque no había nadie más arriba de él por quien jurara. Entonces es importantísimo entender que desde Abraham surge un conector que nos empieza a hablar de la simiente del Mesías, que nos empieza a hablar de una revelación especial a través de la persona de Jesucristo. Ya no es una cuestión macro, pero se vuelve específico, y el Señor nos comienza a dar la bendición y la promesa del Mesías. Pero yo quiero analizar algunas cosas de este pasaje. Y lo que me llama la atención primeramente es que Abraham venía de Irak, hoy en día, de una región que se llamaba Ur de los Caldeos. Yo he tenido el privilegio de estar en ese lugar. Aparte de eso, Abraham, su padre era un idólatra. Abraham no tenía conocimiento suficiente de quién era Dios. Y de repente el Señor escoge a Abraham. Y el Señor comienza a derramar su revelación sobre este hombre. El Señor le dice: yo quiero que tú dejes tu casa y tu parentela. Y la palabra dejar, la palabra salir es muy importante. Primeramente porque yo siento en mi espíritu que el Señor quiere hacer algo absolutamente nuevo con muchos de ustedes. Yo siento que el Señor quiere hacer algo absolutamente nuevo con esta iglesia. Yo pienso que el Señor quiere como hacer una ola nueva donde podamos surfear tranquilamente. Es una ola que va a estar siendo regida, una ola que va a estar siendo completamente dinamizada por el Espíritu de Dios. Y esto que el Señor quiere hacer se llama avivamiento. Pero es más que un mover, se trata de transformación. Cuando el Señor dice deja a Abraham, la palabra en hebreo se lee lej, lejá. Y esa palabra es muy interesante, porque de allí se deriva la palabra cultura, o de allí se deriva la palabra tradición o tradiciones. Cuando tú hablas en hebreo sobre las tradiciones, cuando los rabinos hablan de sus tradiciones, la palabra es halajá y se deriva de lej, lejá. Cuando el Señor le dice a Abraham deja, él usa esa palabra lej, lejá, es decir, yo quiero que tú te vacíes, que tú te despojes de aquellas cosas que son importantes para ti. Yo no solo quiero que dejes tu tierra, sino que tú te despojes de tus peculiaridades, que tú te despojes de aquellas cositas que forman quien tú eres, porque yo voy a hacer algo nuevo. Lo que yo quiero decir con esto es que el Señor, para darnos lo nuevo que Él tiene para nosotros, tenemos que despojarnos absolutamente de lo viejo. Cuando el Señor nos da algo nuevo, las viejas estrategias no van a funcionar. Necesitamos siempre ver tres cosas cuando nosotros vamos a movernos hacia el frente. Primero que nada, esto nació del Espíritu Santo. Segundo, esto lo mantiene el Espíritu Santo. Y tercero es, esto está dando el fruto del Espíritu. Y si una de esas cosas no está en mi evaluación, entonces hay que comenzar a pensar que quizás ese ministerio o esto que estamos haciendo tiene que morir. Es necesario morir muchas veces. Nosotros tenemos que morir constantemente a nuestro ego. Nosotros tenemos que morir, porque si yo estoy vivo, lo que yo quiero decir es que yo no necesito avivamiento. La única manera de ser avivado es porque estoy muerto y necesito el poder de la resurrección. Cuando el Señor le dice a Abraham, deja, y usa esa palabra tan importante, quiero que te despojes de todo lo que tú crees que sirve, porque te voy a dar herramientas nuevas. Te voy a dar estrategias nuevas.
te voy a dar parámetros que tú no conocías. Es algo que yo siento que el Señor quiere aplicar también en la vida de nosotros. El Señor comienza a decir: haré de ti una gran nación. Ahora, mi pregunta es: ¿cuál es la definición de nación? ¿Por qué el Señor le dice a Abraham: voy a hacer de ti una gran nación? Nosotros escuchamos hablar de pueblos, de tribus, de etnias, de naciones, y eso se popularizó por un señor que se llamaba Donald McGavran, cuando él comenzó a ver al mundo a través de la etimología de Mateo 28, donde dice: id y haced discípulos de todas las naciones. Y la palabra naciones allí se lee como etnia, como grupo étnico, como los misquitos, por ejemplo, de Nicaragua, como los guajiros de Venezuela, como los suruajás del Brasil. Sin embargo, esa palabra, a pesar de que comenzamos a enfocarnos en las etnias, está fuera de contexto. Y lo triste fue que la misiología comenzó a ser teología, y debería de ser al revés. Es la teología la que tiene que dictar nuestra misiología. Entonces la palabra etnia es una palabra que va más allá de la etnia, de la tribu, del grupo étnico. La palabra etnia se deriva, de esa palabra se deriva la palabra ethos, que quiere decir el sistema de valores de un grupo. Pero de allí también se deriva la palabra ética, que quiere decir los principios con los cuales yo juzgo lo que es correcto o lo que es incorrecto. Entonces la palabra discipular a todas las naciones es mucho más profunda que una etnia, porque lo que el Señor quiso decir: yo quiero que tú transformes todas las cosas. Eso es lo que quiere decir etnos, eso es lo que quiere decir etnia, eso es lo que quiere decir nación. No solo que tú alcances una persona con el evangelio, sino que todo el sistema político, institucional, financiero, de arte, de celebración, todo el sistema que rige esa entidad sea transformado totalmente para la gloria de Dios. Por eso el Señor dice: voy a hacer de ti una gran nación, queriendo decir, yo voy a crear un modelo para otras naciones de que una nación sí puede ser discipulada y que una nación sí puede ser transformada. Ahora, yo soy venezolano, pero tengo el privilegio de ser judío. Mi hermana vive en Israel, mi mamá está en Israel, y cada vez que yo voy para allá, yo pienso cómo nuestro pueblo, el pueblo de Israel, surge después de haber sido discipulado a través de un tabernáculo de adoración, que es algo como lo que ustedes van a hacer este viernes. Ustedes van a estar adorando, creo que es de 7 a 10 de la noche, pero es a través de la adoración que el Señor comienza a dar directrices a Moisés de cómo transformar y discipular una nación. Muy importante, sale de la presencia de Dios la estrategia de cómo podemos transformar nuestra comunidad. Cuando yo comienzo a ver esto, yo comienzo a pensar de que hay algo que yo admiro mucho de este país. Vamos a hablar de los Estados Unidos. Y eso no quiere decir que yo soy pro gringo, pro yanqui, republicano, demócrata. Yo ni sé de la política de ustedes. Yo vivo bien lejos, ¿ok? En Holanda, y lo que tengo es una visa de turista para entrar a los Estados Unidos. O sea que no conozco cómo se bate el cobre en este país. Pero una cosa es cierta, y es que yo me quedé sorprendido cuando el presidente Barack Obama juró sobre la Biblia de Lincoln que él iba a administrar y liderar esta nación bajo los principios de Dios. Una cosa que me llamó la atención es cuando viene el pastor Rick Warren y hace una oración apostólica sobre él. Y yo me pongo a pensar, independientemente si te gusta o no el presidente, yo me pongo a pensar, este es el único país del planeta Tierra donde llaman a un pastor para que haga una oración y donde ponen una Biblia para que el presidente jure con su mano en la Biblia. Y yo empiezo a pensar de la bendición que tiene esta nación. Yo comienzo a pensar también de que este es el único país donde hasta hace poco, si un candidato a presidente había cometido adulterio, no podía ser candidato a la presidencia.
Este es el único país donde un presidente tuvo que pedir perdón porque mintió y porque tuvo un caso de adulterio. Este es un país donde tú ves esas cosas mientras tú vas para Inglaterra y el príncipe Charles de Inglaterra y la princesa Diana de Inglaterra, ellos tuvieron casos de adulterio y no era ningún problema. Este es el país donde la esposa del presidente de Francia es una supermodelo y ella dice que se ha acostado desde que está casada con 35 personas y no hay ningún problema. En Francia le aplauden, bravo, la presidenta, no hay problema. ¿Por qué? Porque ellos tienen otro tipo de valores. Este es el único país donde el presidente de Italia anda con un mujerero y nadie le dice nada porque eso no es mi problema. Entonces yo me pongo a analizar, ¿hay algo bueno en este país todavía? Hay algo que es muy importante y que eso es la sombra de los que fundaron esta nación, y la religión de los fundadores de los Estados Unidos se llamaba sentido común, common sense. Y eso era la sombra de la fe humilde en la palabra de Dios. Entonces ese sentido común reflejaba valores absolutamente bíblicos. Pero cuando el pueblo de los Estados Unidos comienza a cortar esa fe humilde en la palabra de Dios, el sentido común, que era la sombra de la luz, se convierte en la luz. ¿Me estoy explicando? Y esa luz no tiene luz propia, porque es como la luna brilla porque el sol brilla, pero no tiene luz propia. Y cuando el sentido común ocupa el lugar de la luz, mi pregunta es, ¿qué es sentido común? Si para mí sentido común es tener una relación monógama entre un hombre y una mujer, a lo mejor para mis hijos sentido común es que si ellos se aman, que se casen, sean hombres o sean mujeres. ¿Me estoy explicando? Entonces sentido común comienza a cambiar. Para Madoff sentido común es robar, porque si quieres tener dinero puedes estafar. Eso es sentido común. ¿Me estoy explicando? Entonces comienza a cambiar los valores, porque ya no está la palabra de Dios como lámpara, porque el Señor le dijo a Abraham más adelante: haré de ti una gran nación, sí, y solo si haces dos cosas: caminas humildemente en los preceptos que te voy a decir y te encargas de enseñar a mi pueblo a seguir esos preceptos. En otra palabra, el Señor escogió a Abraham, que era un hijo de un idólatra, no porque él era más santo, no porque él era mejor, sino porque Abraham tenía el don de maestro, y el Señor necesitaba un maestro transformado para discipular a las naciones. Y cuando tú comienzas a ver de que esa visión del águila, la ala de la palabra de Dios, el ala del sentido común, comienza a cambiar, yo veo que los Estados Unidos están en un gran peligro de perder esa belleza que lo transformó. Imagínate tú que un hombre francés en el siglo XVIII vino a los Estados Unidos a estudiar la democracia de este país. Y cuando él viene a los Estados Unidos, el hombre escribe 7 volúmenes sobre por qué funciona la democracia en este país. Pero el hombre llega a una conclusión siendo un ateo. Y la conclusión que él llega, eso funciona porque en Estados Unidos la mujer es fuerte. Wow. Y tú comienzas a analizar por qué este filósofo llega a esa conclusión, y te das cuenta porque la Biblia nos enseña de relaciones monógamas. La Biblia nos habla de no hacer trampa, y entonces los hogares americanos, la mujer se emancipaba. La mujer se emancipa porque ella comienza a obtener un lugar importante en la familia. Entonces, si yo estoy molesto con mi mujer y de repente llegamos a la casa y yo estoy bravo y yo no quiero hablar con ella porque me siento bravo, de repente el Señor me habla y me dice: ama a tu esposa como yo amo a la iglesia. Sí, pero es que mi mujer es terca. A mí no me interesa si es terca. Ama a tu mujer como yo amo a la iglesia.
Y yo voy y le digo, Karim, perdóname, chica, eso fue lo que tú me dijiste la semana pasada. Y le traigo flores, mi amor, la semana pasada también me trajiste flores. Entonces tú te das cuenta que en ese proceso de independientemente de su carácter, el Señor me ordena que la ame como Él ama a su iglesia. La mujer se emancipa y obtiene un lugar en la sociedad que no existe y que solo se encuentra a través de la palabra de Dios. Y eso hace que los hogares sean fuertes, eso hace que los hogares sean saludables, y por eso surge un sistema que se convierte en un sistema increíble y que el francés analizaba porque eso no existía en Europa. Pero cuando dejamos de ser regidos por la palabra de Dios, comenzamos a perder esos valores. Ahora imagínate tú, un amigo mío fue para una granja lechera allá en Holanda, y cuando él entra en la granja, el hombre ve que allí están las vaquitas, entra con su amigo, el hombre agarra un pote de leche, baja una cosita así de madera, él pone el dinero, la cosita sube y después baja y le da el cambio. Mi amigo se va con el lechero y le pregunta, mira, ¿y nadie te vio? Y dice, no. ¿Y tú agarras la leche y pones y te das el cambio, te das el vuelto? Sí. ¿Y qué pasa si tú robas? ¿Y para qué vamos a robar? Y el tipo se rasca la cabeza. Mi amigo es de la India y dice, oye, en la India, si eso pasa en la India, me llevo la leche y me llevo el dinero. Y un egipcio dijo, yo me llevo la leche, el dinero y las vacas. Ahora imagínate que en 1800 un hombre que se llama Heiselberg escribió un catecismo, y eso se tenía que leer en todas las escuelas de Holanda, y eran los 10 mandamientos, donde se hablaba en cada escuela por qué no se podía robar, donde se hablaba por qué no era bueno adulterar, donde se hablaba por qué no era bueno codiciar. Y esa generación fue discipulada con la palabra de Dios y creó una cultura de confianza. ¿Me estoy explicando? El mismo amigo mío, cuando está volando de la India para Londres, está con un tipo al lado que habla así todo conmigo. Hey, how are you? I'm very, very good. You look like a juicy mango. Super indio. Y mi amigo está tratando de hablar con él y le dice, ¿qué vas a hacer en Inglaterra? No, yo voy a enseñar en unas universidades. Y el tipo que está sentado en el avión le dice, yo soy hombre de negocios, y ni hablaba bien inglés. Y le pregunta, lo mejor para ti que eres de la India es convertirte en hombre de negocios en Inglaterra. Y mi amigo le dice, ¿y por qué? Y dice, porque en Inglaterra son estúpidos, todo el mundo confía en ti. Ahora, a nosotros nos parece eso una locura, pero imagínate que yo llegue donde tomo la leche y me llevo el dinero. Lo primero que pasa es que el dueño tiene que darle empleo a un fiscal, a un vigilante que va a ver si doy el vuelto. Eso va a hacer que la leche suba de precio. Cuando la leche sube de precio, el tipo comienza a ser tocado por el pecado, porque el pecado comienza a afectar esa parte de la sociedad, y él comienza a adulterar la leche con agua para sacarle el precio de antes. Pero la leche ahora está más cara, y yo lo que le estoy dando a mis hijos es leche adulterada. Pero mis hijos no crecen con los huesos fuertes porque no le estoy dando leche completa, sino leche adulterada por culpa de un gafo, de un idiota que no quiso confiar en la gente y poner su dinero porque se creyó más inteligente. ¿Me estoy explicando? Y eso es lo que daña las naciones. Pero cuando la palabra de Dios comienza a penetrar en nuestras sociedades, cuando la palabra de Dios comienza verdaderamente a hacer la cuadrícula de greed in English, cuando la palabra de Dios comienza a ser los lentes que usamos, nuestras naciones comienzan a ser transformadas. Nuestras naciones comienzan verdaderamente a ser una gran nación. En Holanda tú no tienes que marcar, o no tenías que marcar el pasaje en los tranvías.
Tú simplemente te montabas, perdón, no tenías que pagar. Y tú comprabas un ticket y tú, ¡pam!, lo marcabas. Los vivos, como nosotros de Venezuela, no los marcábamos. Y decíamos, oye, tú puedes viajar gratis. Tristemente hoy en día hay cámaras, hay fiscales. En 5 años, una sociedad de confianza ahora tiene que gastar más dinero de mis impuestos por causa de mi pecado. ¿Me estoy explicando? Entonces Dios está muy interesado en crear totalmente algo diferente, y por eso desafía a Abraham: deja toda esa porquería que traías contigo y yo quiero hacer algo absolutamente nuevo. Cuando yo veo esto que está acá, yo pienso que las naciones que el Señor nos quiere dar tienen que ser transformadas en 7 áreas. ¿Qué son las 7 virtudes que Apocalipsis 5 le da al Señor? Número 1 es el área del poder. En otras palabras, eso representa el área del gobierno. A Él pertenece el poder. Él es el Rey de Reyes. Tenemos que orar para que haya personas en nuestro gobierno municipal, de la ciudad, del país, que tengan el temor de Dios. Amén. Tenemos que orar para que en nuestra iglesia salga gente que su misión va a ser discipular la esfera del gobierno. Otra que es muy importante es las riquezas. Tenemos que orar por gente que va a producir finanzas para el reino de Dios. Es importantísimo tener fe de que el Señor puede usar proyectos, de que el Señor puede usar nuestras mentes para producir finanzas para el reino de Dios. Yo estaba ahora allá en Hawái y nuestra base, nuestro campus, nuestra universidad entró en una deuda horrorosa de $30 millones. Es una deuda horrorosa. A lo mejor no para ti que tienes más de 30 millones, pero para mí es horrorosa. Y de repente está Loren Cunningham, que es el fundador de todo esto, y él sintió de que él solo iba a aceptar 2 ofrendas. Una de 10,000, una de 10 millones, está loco, y una de 20 millones. Un tipo agarra y le da 10 millones al campus, pero faltaban 20 millones. ¿Quién da 20 millones? 20 millones. Tenemos una semana para los 20 millones. Nadie daba 20 millones. Y alguien dice, mire, ¿por qué no lo recibimos de a poquito? Porque el Señor me habló que un loco nos iba a dar 20 millones. Hay que tener mucha fe para eso. Un amigo mío dice, a Loren yo lo respeto por su edad, pero le faltan unos tornillos. Y se sienta en la piscina del campus, y en eso el Espíritu Santo de Dios lo posee y le dice, tú vas a pagar esa deuda. Y él dice, oye, yo no tengo ni en qué caerme muerto. ¿De dónde yo voy a pagar esa deuda? Y le dijo, ve para el banco y firma la deuda a tu nombre. Tú vas preso, chico, si no se paga esa deuda. El hombre firmó, y en eso lo llama a su hija. Él tenía unos terrenos en la Florida. Papá, conseguimos un comprador. Podemos vender el terreno por $30,000. Le dice, no lo venda, mi amor, que es lo único que tenían. A las 3 horas llamas, papá, esto es un milagro. Nos acaban de llamar y nos quieren comprar el terreno por $100,000. No lo venda, mi amor. Y el hombre estaba de rodillas clamando a Jehová. La gente continuó llamando, y el último día le ofrecieron $30 millones. Él dio 20 millones y se quedó con 10. Eso es un buen negocio. Dios tiene que ser el Dios de la educación, porque Él es el rabino. La Biblia dice que a Él le pertenece la sabiduría. Nosotros tenemos que ver cómo podemos transformar nuestras escuelas en semilleros de gente que va a prepararse para alcanzar a las naciones. Es muy triste que universidades como Stanford en Palo Alto, Harvard en New England, allá en Boston, universidades como Penn, fueron fundadas para equipar a misioneros, a personas que iban a predicar el evangelio en cualquier área de la sociedad, sea en el mundo de las finanzas, sea en el área del gobierno, sea en el área del arte, y fue completamente desviado, y hoy en día son simplemente universidades, pero perdieron el propósito.
Dios quiere que nosotros tomemos nuestras universidades, que nosotros conquistemos nuestras universidades. Otra área que es muy importante es que dice: a Él le pertenece el honor. El honor tiene que ver con celebración, el honor tiene que ver con deportes, el honor tiene que ver con artes, el honor tiene que ver con música. Nosotros tenemos que orar por músicos, por gente que le va a dar gloria y honra al Señor Jesucristo. Gente que no solamente va a adorar en las iglesias, sino que va a tomar MTV, que va a tomar el Hollywood Bowl. Yo tengo una amiga que nosotros le predicamos el evangelio. Ella es cristiana, y cuando Barack Obama fue juramentado como presidente, ella tocó el piano. Su nombre es Gabriela Montero. Ella tocó el piano junto con Gisha Pearl. Yo tengo un amigo que es el director de la Filarmónica de Los Ángeles, se llama Gustavo Dudamel. Su esposa es cristiana y nosotros hablamos y ellos están súper cerca del Señor. Él es el director de la Filarmónica aquí de Los Ángeles. Dios quiere que nosotros podamos alcanzar el área del arte también. Mi amigo David Cunningham está haciendo ahorita una película que se llama La Cabaña. $40 millones la producción, pero el hombre dijo: esa es mi área para hacer misiones. Este es mi púlpito, hacer películas que van a discipular a Hollywood. Al Señor le pertenece también la fuerza. La fuerza habla de la familia, que es la experiencia más importante de un ser humano. Familias fuertes, ciudades fuertes. Necesitamos ver familias siendo restauradas. Es una esfera, es un área, es un pilar importantísimo en la sociedad. Al Señor le pertenece la gloria. La gloria tiene que ver con la iglesia, pero la iglesia es solo uno de los 7. Me estoy explicando, porque a Dios le pertenece todo. Él es el Dios de la iglesia, pero Él es el Dios del mundo. Me estoy explicando. La iglesia es solo un pedacito. La iglesia es la voz profética para la educación, para el gobierno, para el arte, pero es solo uno de los 7. Necesitamos iglesia con perspectiva bíblica para cambiar y transformar a las naciones. Al Señor le pertenece, ¿qué te digo yo? La comunicación. La Biblia dice la alabanza. La alabanza tiene que ver con comunicación. En griego se lee eulogia, de ahí viene la palabra elogiar. Si no hay comunicación, yo vi que ahí una slide, una diapositiva, decía el arte de la comunicación. Si no hay comunicación, no hay relacionamiento. Necesitamos periodistas cristianos, necesitamos gente que esté en MTV, que sean cristianos. Necesitamos gente no solo que tengan radios cristianas, sino que están en las radios no cristianas para transformar, porque la comunicación y el arte son los que hacen que las ideas viajen horizontalmente, y las ideas tienen consecuencias. Pero Dios quiere que pensemos un poco más en la implicación de transformar naciones. Cuando yo hablo de transformar naciones, es porque este libro es el libro que verdaderamente las puede cambiar. No hay otro libro. Había un hombre que se llamaba Hans Nielsen. Él era de Noruega. Cuando Noruega era el país más pobre de Europa, y tú tenías que pedir visa para ir de una ciudad a la otra. Este hombre leyó esta palabra y él descubrió que la palabra de Dios habla de impuestos. No puede ser más de 16%. Este hombre lee la palabra y ve lo que la palabra dice de la agronomía, de perdonar las deudas. Él comienza a descubrir lo que la palabra dice. La educación no puede estar en las manos del gobierno, tiene que estar en las manos de la familia. Él comienza a descubrir lo que Dios piensa para discipular una nación. Me estoy explicando. Y el hombre comienza a esquiar y comienza a enseñar, número 1, a leer con la Biblia, y número 2, a enseñar economía, leyes, filosofía, ciencia a través de la palabra de Dios. El hombre lo meten preso, vuelve a salir, lo meten preso, vuelve a salir, y a los 54 años se muere en la cárcel.
Pero la gente que Él transformó, Él se paraba siempre en una silla en las células. La gente que Él transformó se convierte en los que tenían retórica, se convierte en los que podían pensar, se convierte en los que podían pensar de una manera crítica e implicacional. Y ellos un día toman el gobierno de Noruega, y lo primero que hacen en la primera constitución es, en el primer capítulo colocan: esta nación será una nación que honrará a nuestro Señor Jesucristo, y le ponen la cruz a la bandera para recordarse que eran una nación cristiana. Y hoy en día Noruega es el país más rico per cápita, pero también Noruega es el país que envía más misioneros a las naciones per cápita. Otra ciudad, ya no hablo de nación, es Ginebra. Nosotros tenemos ahí una base, mi esposo y yo tenemos residencia suiza. Nosotros parecemos una mafia ambulante. Y allá en Ginebra, allá en Ginebra era la ciudad más sucia de Europa. Imagínate tú, hoy en día es la ciudad más limpia de Europa. En Ginebra los padres reventaban a las hijas y les gustaba abusar domésticamente a las esposas. Había violencia doméstica. El problema del alcohol era increíble, y en Ginebra había muchísimos mercenarios de otras ciudades. Un hombre se levanta y empieza a enseñar lo que dice la palabra de Dios de la familia, y solo se enfoca en el tema de la familia. La ciudad-nación se transforma y surge un liderazgo que toma a los líderes de los otros condados. Ellos se convierten al Señor, se van al Jungfrau-Tocht, que es la montaña más alta de Suiza. Allá hacen una promesa que como nación ellos iban a servir a Jehová de los ejércitos y a nuestro Señor Jesucristo. Agarran una tela roja que simboliza la sangre del Cordero y ponen una cruz blanca que simboliza que ahora somos redimidos, y sale la nación de Suiza. Pero ellos no tenían finanzas, ellos no tenían recursos como Venezuela, ellos no tenían nada. Lo único que tenían es montañas y vaquitas lecheras con una campanita aquí, tilín, tilín. Y se ponen a orar, y el Señor les revela un siervo, el reloj, cucú, 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 y se ponen a orar, y el Señor les revela una mujer, hacer de Suiza la primera nación con turismo moderno, y comienzan a construir cabañas, a invitar a la gente a relajarse, y se ponen a orar y crean la banca suiza, y un país sin recursos se convierte en una potencia mundial, simple y llanamente porque escucharon de Dios. Porque es la palabra de Dios la que puede transformar naciones. ¿Qué se necesita para un laptop? 3 cosas. Para una computadora portátil, 3 cosas. La porquería que no sirve el petróleo, que se llama plástico. Arena para hacer los chips, y hay arena por todos lados. Y lo tercero es cabeza. Más nada. Cabeza. Nosotros tenemos que entender que el Señor dijo: y no habrá pobres entre ustedes, porque la pobreza nos roba de nuestra dignidad, porque el Señor nos dio todo para transformar estas comunidades y estas naciones, y es solamente a través de los lentes de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se vuelve ese centro, cuando la palabra de Dios se vuelve esa regla que va a medir lo que yo hago, nosotros vamos a comenzar a ver transformación en diferentes aspectos de nuestra vida. Ese es el anhelo del Señor para ustedes como iglesia, que se comiencen a involucrar en cómo podemos ser parte de una transformación genuina, primeramente en Maywood, porque de aquí puede convertirse como en una bomba atómica. Yo tengo fe, porque esta ciudad es una ciudad quizás insignificante para muchos, pero no lo es para Dios. Yo he visto ciudades insignificantes ser colocadas en el mapa geopolítico y mundial por causa de la presencia de Dios. Cuando la fama de Dios comienza a invadir, la atmósfera espiritual cambia
y la gente corre por causa del imán que está en ese lugar. Yo siento en mi espíritu que el Señor quiere llevarlos a ustedes a otro nivel, y eso va a requerir mucho. Eso va a exigir quitarse la mentira, la tristeza, la inseguridad, el yo no puedo. Hermano, usted está hablando cosas de otro planeta. Mira, no hay visión que vaya a asombrar a mi Dios. Yo tengo el don de las visiones. Yo soy un visionario. Mi esposa tiene los pies en la tierra y ya me hace aterrizar. Gloria a Dios por eso. De cada 100 visiones, yo tengo como 100 por minuto, solo una es de Dios, porque soy un hombre de carne y hueso. Pero una cosa yo he aprendido es que sin visión nosotros también perecemos. Y cuando tú dejas de soñar, empiezas a tener pesadillas. Y cuando tienes pesadillas, tienes lo que se llama el tedio vital. Pero yo tengo la seguridad que el Señor quiere que tú vuelvas a soñar otra vez. Por eso comencé con ese versículo que dice: déjalo todo. Porque Abraham era un hombre viejo. Josué tenía 80 y pocos años. Abraham era un viejo. La misionera que Dios usó en Ámsterdam, donde yo dirigí un trabajo hasta diciembre en Ámsterdam, para comenzar una iglesia con ex prostitutas de la República Dominicana. Una viejita de Nueva York de 93 años, 93 años, viejita, muy viejita, súper viejita, recontra viejita. 93 años para mí es súper vieja. Si mis hijos me dicen que yo estoy viejo, cuando yo la veo yo me siento como un adolescente. Y la señora comienza una célula y hoy en día ellos compraron su propio local y esa iglesia tiene casi 870 miembros para la gloria de Dios. Ex prostitutas en Ámsterdam. La edad no tiene nada que ver. Es simplemente entender y escuchar que si tú hoy tienes vida, es porque tienes todavía algo que ofrecer a la humanidad. Y yo no estoy completo hasta que tú me bendigas con esa contribución que Dios colocó en tus manos y que yo necesito conocer, porque es lo que me hace completo dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos, a lo mejor estás pasando, y gracias a Dios por el llamado que hizo el pastor Melvin Valiente, estamos pasando quizás por turbulencias, por cosas, y yo voy a terminar diciendo esto. Yo he pasado por el año más oscuro de mi vida. Yo sé lo que es casi perder un ministerio por causa de la tristeza y la depresión. Yo sé lo que es entender por primera vez que la razón del pecado se deriva de la idolatría y se deriva también del egoísmo. Que la causa del pecado es lo que no me permite ver más allá, y entonces me comienzo a culpar, y hay tres cosas que me culpan: la gente, por supuesto Satanás y yo mismo, y me cuesta a mí mismo perdonarme, y eso me paraliza. Yo tuve que ver cómo es casi perder a mi familia, mis finanzas, y lo que yo estoy compartiendo hoy, hermanos, lo estoy compartiendo desde una plataforma de alguien que ha sido quebrantado. Y mi oración es que ustedes como iglesia puedan levantar los brazos y recibir de Dios una unción fresca y una unción nueva para transformar individuos, familias, comunidades, ciudades y naciones a través de la restauración de la identidad, porque tengo valor como hijo de Dios. A través de la dignidad, ya no vamos a caminar más con la cabeza baja, y a través del destino, porque Dios tiene un propósito para ti, porque Él te dice hoy a voz en cuello: voy a hacer de ti una nación grande. Vamos a orar, amados.